y comenzamos. En esta parte vamos a ir con las técnicas del proceso de negociación dentro de la toma de requerimientos durante el proceso de la planificación de iteraciones. Dígase en XP iteraciones, dígase en Scrum Sprint, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Estamos siempre pensando en metodologías ágiles. Casi todas las metodologías ágiles funcionan bajo estos conceptos. Estos son de las dos metodologías ágiles más grandes y más ocupadas, ¿ya? Las otras, insisto, tienen variaciones y de repente trabajan de manera distinta, ¿ya? Bajo este concepto y bajo este, digamos, formato, la toma de decisiones, es decir, la toma de decisiones, el proceso de negociaciones es importante. ¿En qué sentido importante? Por ejemplo, ustedes están apuntando a venderle un software a alguien. Sí, se va a poder sin ningún problema, pero tienen que poder negociar ciertas cosas. Por ejemplo, en ocasiones los clientes o la persona que está mandando hacer el software o a la que ustedes quieren venderle un software quieren que el software que van a hacer tenga ciertas características, y ustedes tienen que poder negociar que esas características no excedan, ojo, no excedan o no se sobrepasen con alguna, ¿cómo decirlo? Que no se sobrepasen con algún requerimiento, en el sentido de que ese requerimiento sea difícil de conseguir. Por ejemplo, no sé, porque quiero un sistema de arrastramiento de mis cargas. Ya, perfecto. Sistema de arrastramiento de mis fletes, perfecto. Pero quiero saber dónde está el camión a cada minuto, dónde está, en qué vehículo va. Y ahí se nos arranca, porque no todos los vehículos van a tener GPS. Y no voy a contratar un servicio satelital solamente por un cliente. ¿Se entiende? Esas cosas son cosas que hay que negociar, y hay que ver y poder dar una buena solución a eso. Un segundo, chico. Está bien. Sí, estaban hablando. Entonces, tomando en consideración esto, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer con respecto al proceso de negociar? Ahí es donde dice que el negociar es un proceso muy parecido a vender. Exacto, muy parecido al vender. ¿En qué sentido? En que yo tengo que tratar de convencer al otro de lo que yo estoy diciendo está bien. Ese es un punto. Pero dice que tiene alguna diferencia, obviamente. Porque yo, cuando quiero vender, voy a persuadir a alguien de que haga algo. ¿Ya? Tengo que convencer al potencial cliente de que el producto que yo estoy ofreciendo es el mejor y va a solucionar todos sus problemas. ¿Ya? Eso es dentro del punto de vista como nosotros lo vemos como vendedor. Pero cuando estamos negociando, hay una parte en donde nosotros tenemos que persuadir a la otra de que lo que nosotros estamos diciendo es válido tanto como lo que ellos dicen, y en donde tenemos que negociar para buscar un punto medio o buscar una alternativa a la forma en la cual se quiere llevar a cabo algo. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo voy a sentarme a negociar, y esta cuestión no es una pelea, pero en ocasiones se transforman en discusiones, ojo, única y exclusivamente por un tema de comunicación, en donde ambos no están hablando el mismo idioma, solamente eso. Las dos partes que están discutiendo no están teniendo o no están hablando el mismo idioma, y eso genera conflicto. Ahí dice la negociación también. A ver, un segundo. En la negociación también una parte intenta persuadir a la otra, ¿cierto? Se ha dicho que negociar es un proceso de resolución de un conflicto entre dos o más partes, ¿cierto? Porque ambos tienen puntos de vista opuestos o puntos de vista distintos. Ambos quieren el mismo objetivo. El pero es cómo llegar a ese objetivo satisfaciendo la necesidad de todos. ¿Ya? Y dice, pues hay siempre bajo la negociación un conflicto de intereses. O sea, yo quiero que sea de una manera, yo quiero que sea de otra. ¿Por qué yo quiero que sea de una manera y por qué yo quiero que sea de otra? Eso es porque en ocasiones ni siquiera se mencionan. Y el saber en ocasiones eso porque puede ayudar, insisto, puede ayudar a tener todo en orden si se supieran los por qué. En ocasiones, insisto, ni siquiera se mencionan. Como dice ahí, puede ser un intercambio social que implique una relación de fuerza, una lucha sutil por el dominio. En ocasiones simplemente quieren imponerme voluntad para decir y hacer sentir
que yo soy el que manda. Y esa cuestión hay que dejársela a los militares. Ellos trabajan de esa manera. Ojo, y hay que hacerlo sentir así. Si alguien quiere una relación de fuerza donde él quiere mandar, simplemente hay que hacerle entender con argumentos por qué su opción no es válida o por qué su opción no es que esté mala, pero su opción va a ser poco eficiente. ¿Se entiende? Para eso están los argumentos. Un sutil por el dominio, ¿cierto? Esa fuerza se va desplazando de un lado a otro durante las diversas etapas. No es conveniente en una negociación que una de las partes se beneficie de una relación de fuerza desequilibrada que imponga sus condiciones a la otra parte. Jamás es bueno. Insisto, ¿por qué estamos hablando de negociación y de negociación estamos hablando de fuerza? Porque cuando se está negociando, por ejemplo, llega un cliente y el cliente, ¿qué es lo que va a querer hacer? Simplemente imponer su voluntad y que uno diga que bueno. ¿Para qué? Para que nosotros nos pisemos la cola. Y ahí es donde yo me pongo la camiseta por ¿cómo se llama? Por los programadores, porque a nosotros, a los que nos presionan a hacer cosas, y nosotros decidimos que bueno, que sí o que no. Uno jamás dice que sí. Sí, hay que verlo. Tengo que revisarlo. No tengo toda la información, se te ocurre recién. ¿Has revisado? Y ahí es cuando uno sale con toda la pellejería técnica que las contrapartes en ocasiones no conoce, en donde uno puede manipular un poco esto. ¿Para qué? La idea no es, insisto, no es no hacer la pega que se está pidiendo, sino es simplemente hacerlo de una manera distinta. O hacerla con plazos distintos. Porque en ocasiones piensan que una cosa es de este porte y es de este porte. ¿Se entiende? Por eso. Desequilibrada impongan una parte. Es mejor que exista un cierto equilibrio de fuerza. Eso es verdad. Generalmente tiene que haber un equilibrio y esa cuestión tiene que darse desde el principio. ¿Por qué? Porque si va bien, va a ser una relación, una negociación. Siempre tiene que haber un punto de equilibrio en donde se noten por qué algunas cosas. Si yo estoy pidiendo tiempos es porque necesito o porque hay procesos los cuales van a necesitar de ciertos tiempos o ciertos procesos de maduración. Y en otros voy a necesitar a lo mejor recursos porque necesito hacerlo rápido. ¿Se entiende? Y necesito tener ciertos recursos disponibles, dígase plata, para arrendar alguna maquinaria, por ejemplo. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas se tienen que conversar con todo el tiempo del mundo. Acá no va a ser una pelea constante, pero cada uno vela por sus intereses en el proceso de la negociación. Insisto, y en ocasiones el no decir el trasfondo de por qué quieren algo, insisto, el trasfondo de por qué quieren cumplir o hacer cumplir ciertas partes, hace que se entorpezca un poco el proceso, porque a lo mejor si me dicen, no, es que yo necesito tales cuestiones para poder después hacer un control, te las genero, no tengo problema, me demoro 5 minutos, pero déjame hacerlo de esta otra forma. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas se conversan y se negocian. Cierto equilibrio de la fuerza y se intercambian las presiones. Finalmente las partes llegarán a un acuerdo cuando las fuerzas estén igualadas. Y eso básicamente, insisto, y eso es básicamente presentando buenos argumentos. Porque yo no voy a pedir tiempo porque sí, o porque estoy atrasado. No voy a pedir tiempo porque lo que viene es de largo aliento y tiene que estar planificado de esa manera. No pueden decirme una cuestión que dice 15 días que me lo hagan 3. No se puede. Por eso la planificación tiene que estar bien hecha. Y por eso una vez que se entiende, cuando estamos hablando de la historia del usuario, se pega la releída de lo esto y se empieza a planificar y decimos, no, para. Aquí decían estimación de tiempo 5 días. Ya, y me acaban de salir con estas otras cosas que no estaban consideradas, esta cuestión necesito 15. ¿Se entiende? Ahí yo tengo que entrar a negociar y decir con argumentos el por qué. Dice, esto es así porque si frecuentemente una parte gana a costa de que la otra pierda, se acaba produciendo la rotura de la relación comercial. Es decir, aquí vamos con esto. Si el cliente constantemente gana porque el cliente va a terminar
o van a terminar votando el proyecto porque va a ser inviable. Estamos hablando de Lucas. Chin chin. ¿Ya? O simplemente el equipo va a terminar haciendo un desarrollo mediocre, producto que está cansado de los requerimientos que a lo mejor considera absurdo por parte del cliente. ¿Se entiende? Básicamente es eso. En la negociación, al igual que en la venta, deben beneficiarse ambas partes. Y eso es importante. Ambas partes se tienen que ver beneficiadas. Generalmente la negociación no resulta afectada la relación total entre los participantes. Se diferencian en una parte, no en el todo. Las fases de la negociación son muy parecidas a las de la venta. Del conocimiento y dominio de esta fase va a depender en gran medida el éxito o el fracaso de una negociación. Si lo tienen claro, se puede echar a andar. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver qué partes tiene una negociación, porque nosotros tenemos que tener claro que cuando vamos a negociar, cómo vamos a negociar y qué argumentos tenemos que tener. Porque, ojo, una negociación es porque yo tengo algo que el otro quiere y el otro tiene algo que yo quiero. ¿Se entiende? La conjugación de estos dos elementos hace que una negociación sea efectiva y sea válida. Ya, chicos, entonces, teniendo claro esto, en la fase, primero lo que hay que hacer, la primera parte es la preparación de la negociación. En esta fase nosotros preparamos, hay que definir lo que se pretende conseguir y cómo conseguirlo, estableciendo los objetivos propios, es decir, qué tipo de descuento diría que no, qué tipo de moneda de cambio podría ser, ¿ya? Voy a modificarlo para que suene más bonito. ¿Ya? ¿Qué tipo de moneda de cambio se pueden ofrecer en caso de alguna necesidad? Y hasta dónde es posible ceder. Es muy importante tratar de describir los objetivos del contrario, es decir, tratar de ver qué es lo que el otro necesita. ¿Para qué? Para saber qué yo le puedo ofrecer. ¿Se entiende? ¿Y qué tipo de moneda de cambio? Sí. Ahí sí. ¿Se entiende? Es decir, nosotros lo primero que tenemos que tener claro es ver qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos ofrecer para lograr eso. Es decir, insisto, yo voy a negociar un poco más de tiempo, pero ¿qué voy a ofrecer a cambio? Yo tengo que ofrecer algo, es decir, si voy a pedir tiempo porque necesito que la cuestión funcione, ya listo. Te voy a dar más tiempo a cambio de que la cuestión funcione, pero tratar de darle algún tipo de valor agregado. Cuestión de que se vea un ofrecimiento más serio y que voy a salir ganando, cosa que la contraparte no se vea que se va a ir mermada en esta petición. ¿Ya? Eso es lo primero. Como se ha dicho, las personas negocian porque tienen o creen tener un conflicto de derechos o intereses. En esta fase, básicamente la discusión, cuando estamos en la discusión, nosotros siempre estamos peleando porque necesitamos algo. Y por eso es que las personas negocian porque tienen o creen tener un conflicto de derechos o de intereses.
en esta fase que normalmente se llama la conversación. Ahí empieza el intercambio o presentación. Cada uno plantea su punto de vista del por qué una cosa y por qué otra, tratando de quitar agresividad al vocablo. Básicamente la discusión, se exploran los temas, se separan las partes para conocer cada uno de los elementos, sus actitudes e intereses, muy parecida en la etapa de determinación de la necesidad que se practica en la venta. Por eso dice que en la etapa de determinación es muy necesario, cuando nosotros estamos discutiendo, saber qué es lo que necesita el cliente. Acá básicamente es conocer cuál es la propuesta de uno y la propuesta de otro, ver en qué se juntan y ver cuál es el punto de unión para poder lograr, mediante ese punto de unión, un conocimiento claro de lo que se está pidiendo. Solamente eso. ¿Se entiende, cierto, chicos? La señal, aquí es donde nosotros empezamos a ver cosas que los demás no ven. Como dice ahí, en la negociación las posiciones van moviéndose, una vez acercándose a la otra, por el contrario, distanciándose, es decir, uno empieza a ver si es que una se acerca o no. Las señales es un medio de utilizar que utilizan los negociadores para indicar su disposición a negociar sobre algo. Es un mensaje que ha de ser interpretado por el que lo recibe frecuentemente. Las afirmaciones que se hacen en la primera fase de la negociación son naturaleza absoluta, de tipo: no concederemos nunca el descuento que nos pide, es absolutamente imposible aceptar esa forma de pago, no podemos considerar esa propuesta. Ese tipo de cosas son, insisto, cuando estamos hablando de señales, son fundamentales. ¿Ya? Insisto, ¿en qué sentido fundamentales? Nosotros tenemos que ver y empezar a vislumbrar cuál es la disposición que hay para esto. Y esas señales nosotros nos van a decir por qué camino irnos o por qué camino guiarnos. ¿Ya? Insisto, parece que tener mucho tino, no cualquiera puede hacerlo. Nosotros aquí le estoy explicando más o menos cuál es la mecánica de cómo debería ser, pero hay gente que, insisto, gente que tiene mucho talento con respecto a la negociación y saben hacerlo de muy buena manera. ¿Se entiende? Teniendo claro esto, insisto, nosotros, ¿qué nos estaría faltando o qué cosas deberíamos ir? Básicamente la propuesta. Las propuestas son aquellos sobre lo que se negocia. No se negocian las discusiones, aunque la propuesta... Oye, ¿te gusta un poquito así? Me desordenó toda la cuestión. Ahí sí. Aunque las propuestas pueden ser objeto de discusión, se salen de la discusión por una señal que conduce a una propuesta, es decir, a una oferta o una petición diferente a la posición inicial. Deben evitarse en las primeras propuestas la oferta arriesgada, debiendo ser esta cautelosa y exploratoria, pues en todo caso se desarrollan más adelante y es probable que sean aceptadas. ¿Cuál es la idea? Primero vamos con peticiones pequeñas, ¿ya? Nosotros necesitamos lograr esto, necesitamos lograr esto otro, queremos hacer esto. ¿Se entiende? Queremos hacer esto y en base a eso, insisto, en base a eso, nosotros vamos viendo hasta dónde, en base a esa propuesta inicial, que es muy cautelosa, vemos hasta dónde podemos hacer y hasta dónde podemos arriesgar. ¿Ya? Ojo, aquí estamos hablando de una técnica de negociación para cualquier tipo de cosas, puntualmente focalizado dentro del área nuestra en cuando estamos haciendo, ejemplificándola con propuestas de desarrollo. ¿Ya? Porque la negociación es la misma para todos. Todos tenemos que negociar de alguna manera. ¿Ya? La diferencia es que cuando vamos a negociar una propuesta de desarrollo, nosotros lo que vamos a hacer es directamente ir y decirle a alguien: ¿sabes que necesitamos un poco más de tiempo? Necesitamos contratar personal externo, necesitamos asesoría externa, necesitamos capacitación, porque los software que estamos ocupando son distintos, las herramientas que trajeron son de otro tipo. Ese tipo de cosas hay que ir tomándolas en cuenta y en consideración al momento de hacer la propuesta. ¿Por qué yo voy a necesitar, o por qué mi stakeholder o mi manager me van a mandar
me van a pasar más dinero para hacer un desarrollo cuando ellos ya me están cancelando los salarios. Y ahí es donde uno tiene que poner. Nosotros necesitamos, ¿por qué? Porque esto va a agilizar, por decir algo. Vamos a pagar una capacitación que va a ser durante un mes, lo cual va a agilizar el equipo de desarrollo y va a hacer que generemos mayor cantidad de herramientas. De aquí a los próximos 6 meses vamos a tener más del 50% del software desarrollado, por ejemplo. Y con ese tipo de herramientas nosotros podemos lograr cosas. A eso va y a eso apunta cuando nosotros estamos haciendo propuestas. Insisto, la propuesta tiene que empezar, como dice ahí, cautelosa, jamás arriesgada y jamás que la arriesgada sea la primera, porque no puede salir el tiro por la culata. La arriesgada es el último recurso. Generalmente se tira la más mesurada y en base a esa se va negociando. Uno generalmente se necesita 3 meses, es decir, necesita más tiempo, por ejemplo una semana, uno pide un mes para que a uno se lo acorten a la mitad o para que a uno literalmente le digan que estamos locos como están tan atrasados. ¿Se entiende? Todo depende de las señales. Volvemos a la parte anterior. Si las señales me dicen que sí o que no, nosotros empezamos a tratar de negociar y a rebajar, a ajustar hasta llegar a un punto de equilibrio en donde quedemos cómodos todos o en donde quedemos incómodos todos, porque puede ser que el stakeholder quede en desagrado porque se va a ir sabiendo que concedió una semana extra y nosotros nos vamos a ir en desagrado porque no conseguimos las 2 semanas, por ejemplo. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas se trabajan y se manejan. Y esas son las propuestas. El intercambio. Esta fase es la más intensa de todo el proceso de la negociación y exige una gran atención por ambas partes, ya que ella se trata de obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa. Ahí es donde le estábamos hablando. Aquí es donde nosotros empezamos a ceder. Unos ceden y otros también. Cualquier propuesta o concesión debe ser condicionada, es decir, por todo lo que se concede debe obtenerse algo a cambio. ¿Se entiende? Siempre si yo voy a dar un tiempo es porque ese tiempo va a tener algo después. Ese es el cuento y así debería funcionar. Siempre, siempre es así. Nosotros negociamos, damos algo y recibimos algo. Si nos piden algo, nosotros tenemos que recibir algo. Ese es el proceso de la negociación. Cuando nosotros lo apuntamos, insisto, este proceso de negociación que le estoy enfocando acá es un proceso genérico de negociación. Pero cuando estamos hablando de un proceso de desarrollo, es donde nosotros tenemos que gestionar tiempo y recursos. Generalmente es eso. Y generalmente son plazos de entrega. Aquí es donde, ojo, ¿y por qué es tan importante? Por el tema de que nosotros estamos hablando de la flexibilidad. Es decir, si la cuestión cambió, ya, tal cosa cambió. ¿Cuánto tiempo más nos van a dar para hacerlo? Porque esta cosa cambió. Ellos nos van a querer dar el menor tiempo posible. ¿Cierto? El cliente siempre quiere que la cuestión esté para ayer. Y nosotros siempre queremos que la cuestión, sí, esté para ayer, pero de la mejor manera posible. Es ahí donde nosotros nos ponemos a negociar y empezamos a ver cuál de estas herramientas es la mejor con respecto a las propuestas. Y ahí empezamos a preparar, a hacer la preparación para ir a la reunión, después hacer una discusión en donde queden claros, muy claros los puntos. Voy para atrás para que, ¿cierto? La preparación en donde tengo claro lo que quiero conseguir y tengo más o menos claro lo que el otro va a preguntar y por qué, ¿ya? Después la discusión en donde voy a dejar claro los por qué de todas las solicitudes que voy a plantear y de todo lo que quiero conseguir, ¿cierto? Después voy a leer, en base a eso y en base a todo lo demás, voy a ver las señales que tenga o las señales de acuerdo a la discusión que me genere para ver qué tan abiertos están o qué tan cerrados están a lo que yo quiero o a lo que yo necesito. Por eso depende muy claramente que la discusión y la preparación son fundamentales en todo esto. Las señales tengo que saber leerlas para saber a quién o qué es lo que está frenando o poniendo trabas a que esto funcione de buena manera.
hacer una buena propuesta mesurada, cosa de ir arriesgando poco a poco y saber qué cosas conceder y qué cosas no. Tener un buen intercambio, cosa de lograr una buena parte del otro, es decir, tratar de... Aquí es donde se acerca el chilenismo, la técnica del tejo pasado, siempre pedir más de lo que uno necesita para obtener lo que uno necesita o incluso menos. ¿Ya? Y el cierre del acuerdo, como es lógico, la finalidad es llegar a un acuerdo, ¿cierto? Al igual que cuando hablamos de un cierre de una venta, también en la negociación debe haber una forma segura y con firmeza, y para que sea aceptado debe satisfacer un número suficiente de necesidades de la otra parte. ¿Ya? Es decir, para que la otra gente acepte es porque nos van a decir que bueno. Es decir, aparte de ser eso una obviedad, disculpen, pero porque ellos van a tener una cantidad importante de puntos a su favor. O si no, nos van a decir que bueno. ¿Ya? Como dice, un número suficiente de necesidades de la otra parte. En cualquier caso, y al igual que en la venta, existen dos tipos de cierre. El cierre por concesión es la forma más frecuente de la negociación, equivale al terminar la fase del intercambio ofreciendo una concesión para conseguir un acuerdo. Y el cierre con resumen, después del cierre con concesión, es el tipo de cierre más utilizado, que al terminar la fase de intercambio se hace un resumen de todos los acuerdos alcanzados hasta el momento, destacando las concesiones que hemos hecho por nuestra parte y subrayando lo ventajoso de llegar a un acuerdo sobre los puntos pendientes. Fíjense, esa cuestión es importante, ¿no? Una, en la de arriba por concesiones, donde todos logramos un acuerdo, y en el de abajo los puntos de los que acordamos y de cuáles dejamos pendientes para después, en los cuales pueden quedar pendientes, ojo, porque se puede necesitar análisis o se pueden necesitar puntos de vista y observaciones distintos, o no distintos, sino que asesoría técnica para poder complementar la visión de lo que se me está solicitando. ¿Se entiende? Para finalizar con el tema de la negociación, en la negociación se quiere una gran importancia en los movimientos estratégicos, la forma en que hagamos esto y respondamos a nuestro opositor. Insisto, opositor en el sentido de que es nuestra contraparte y con él estoy negociando. No es que sea una guerra, ¿ya? Pero nuestro opositor determina, en el caso de que respondamos de buena manera y él logre convencimiento de lo que yo le estoy proponiendo es una mejor idea o complementa mejor lo que él está buscando, vamos a tener en el, ¿cómo se llama?, en que logremos eso en mayor o menor grado, va a determinar nuestro éxito o fracaso. Básicamente eso. Tengamos en cuenta que el objetivo de negociar no es una única llegada a un acuerdo satisfactorio, sino conseguir el mejor de los acuerdos posibles. ¿Se entiende? O sea, nosotros estamos apuntando directamente a obtener el mejor de los acuerdos. Eso es lo que se espera de esto. En ocasiones, insisto, se puede lograr un acuerdo de manera muy simple, porque a lo mejor al momento de explicar, la contraparte va a entender lo que uno necesita y va a absorber nuestra propuesta y va a desechar la de ellos, o va a querer complementarla para lograr también su objetivo de muy buena manera. ¿Se entiende? Estas dos partes pueden complementarse. ¿Ya? Hasta ahí, insisto, con el tema de lo que es la negociación. Si se fijan, son, ¿cuántos? 7 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 pasos. ¿Ya? Insisto, no creo que sea muy distinto, muy difícil a ver el tema de la negociación. ¿Ya? Son 7 pasos, los cuales puntualmente nos dan, insisto, son tips para poder lograr un acuerdo y para poder, insisto, enfrentar una negociación de la mejor manera posible. ¿Por qué es importante enfrentar una negociación un poquito más preparado? Porque nos puede dar o nos podemos conseguir mejores
incluso no, ni siquiera mejores precios. Podemos conseguir algunas mejoras en lo que estemos buscando, dependiendo de cómo lo enfrentemos y dependiendo de qué tan preparados estemos para enfrentar una negociación. Insisto, esto es enfocado desde el punto de vista de la toma de requerimiento y de que yo voy a hablar con un cliente, con un stakeholder, con un usuario del sistema y voy a tratar de que él me conceda cosas, cuestión de poder generarle un software o un producto el cual se ajuste de la mejor manera a su medida, pero tratando yo no de facilitarme la pega, sino que de hacerlo de la mejor manera posible, que en ocasiones, insisto, somos personas, no logramos entendernos de buena a primera. ¿Ya? Ese es el punto. Y aquí entramos a una cuestión bastante, yo no diría peleaguda, pero es demasiado técnica y me parece bastante extraño que esté aquí en el programa. Para que vean, yo me estoy siguiendo por el programa del Sense. Está la cuestión de las métricas. Aquí está. Identifica métricas de un proyecto de desarrollo software para estimar la capacidad de trabajo del equipo. La elaboración de la planificación con un enfoque ágil ya le pegamos una vuelta. Las ventajas y desventajas del seguimiento a un proyecto, aquí le vamos a echar una vueltita. ¿Ya? Le vamos a echar un ojo. En todo caso, las ventajas y desventajas del seguimiento a un proyecto, yo creo que ya los vimos. Pero de todas maneras, le vamos a pegar una vuelta. Insisto, esto es para que se den cuenta. Yo me pareció, no extraño, pero me pareció raro que aparecieran dentro de todo esto, porque las métricas, ojo, las métricas son básicamente indicadores dentro de un proyecto, de un producto de desarrollo de software, para que saber cómo se está produciendo y cómo el equipo de trabajo va avanzando. Para eso sirve, no es para otra cosa. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Cuando estamos viendo esto, ¿avanza o no? ¿Tú no estás avanzando? Ya. Básicamente, un factor fundamental en un equipo de desarrollo de software está relacionado con la productividad, y eso es puntualmente lo que nuestros indicadores o las métricas nos van a mostrar. ¿Ya? Nos van a decir, saber, o vamos a tener más claro cómo va la productividad. Dice, para mejorar la productividad de un equipo se hace necesario conocer cómo se comporta de forma regular en unos intervalos de tiempo. ¿Ya? Es decir, durante un periodo de tiempo, ver cómo se comporta en alto estrés, en bajo estrés, cosa de poder tener una media y ver cómo se comporta en distintos escenarios para el equipo de trabajo. ¿Ya? Eso nos va a entregar indicadores, los cuales nosotros vamos a poder hacerlo de manera cuantitativa, ver cómo ha ido el desempeño, lo cual va a ser un indicador, ojo, un indicador de la calidad del software. Es muy importante eso. Ya dicen, conocer cómo se comporta de forma regular en unos intervalos de tiempo. En este sentido, se requiere recopilar y analizar datos durante dichos periodos como una vía o camino objetivo para aprender sobre este y generar información que posibilite la toma de decisiones. ¿En qué sentido? Esta cuestión dice posibilite la toma de decisiones, porque en ocasiones nosotros, cuando estamos viendo métricas o estamos viendo indicadores, los cuales, por ejemplo, me diga cómo está el desempeño de cierto personaje o de cierta área, puedo ver o puedo notar, por ejemplo, que ha descendido el nivel de productividad, y tengo que ver por qué está descendiendo el nivel de productividad, si hay un factor directo o indirecto que está haciendo que eso afecte de alguna manera. Si hay un nivel indirecto, yo tengo que ver qué es ese factor indirecto y tratar de sacarlo del escenario para que la productividad sea óptima. Si hay un factor directo, es decir, uno de los elementos está fallando, ver por qué está fallando, aplicarle la acción correctiva. Cuando hablamos de acción correctiva, no es ponerlo en bypass, no.
estamos hablando de acción correctiva, ver qué es lo que pasa, si necesita vacaciones, te enfermo, todo ese tipo de cosas, verlas y en base a eso hacer que la productividad tome el nivel que corresponda. ¿Ya? Posibilita la toma de decisiones. Tal proceder debe ser permanente y continuo. Con la información generada se puede aplicar cambios o ajustes a la forma de trabajar e iniciar una nueva recopilación o análisis de datos. Es decir, nosotros con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente, incluso, por ejemplo, que dos personas dentro de la misma empresa se pongan a producir poco, básicamente porque se tienen malas. O porque fueron a una fiesta y se pelearon. O porque eran pareja y se separaron. ¿Cuál es la acción correctiva que yo debería hacer así? Separarlo y que no trabajen juntos. Chao, se acabó el problema. Que no tengan relación. Eso es de lo más sano que hay. Hace que a ellos les quita un problema y además les quita un problema a la empresa en donde la productividad sigue siendo constante. Como dice ahí, la calidad del software. La calidad del software es una compleja combinación de factores que varían entre diferentes aplicaciones. Diversos autores como Pressman, McCall y estándares como el ISO 9000, la 9126 han tratado de determinar y categorizar los factores que afectan la calidad del software. ¿Ya? Ojo, los voy a nombrar, no los vamos a analizar en contexto. Creo que el ingeniería de software del Roger Pressman, creo que ya se lo mencioné más de una vez. Insisto, ellos son gente que ha dado mucho vuelta a esto. Y esto puntualmente, insisto, este tema con respecto a las métricas está basado en ingeniería de software. Así que el concepto de ingeniería de software les va a aparecer harto rato acá, ¿ya? Pero insisto, cuando estamos hablando de calidad de software, estamos hablando de que hay indicadores los cuales nos van a medir. El equipo de desarrollo también tiene métricas las cuales inciden directamente en eso, en la medición de la calidad del software, tanto en el desempeño de los elementos como en el desempeño propiamente tal de cada uno para con el software. Calidad del producto y del proceso. Cuando intentamos definir el concepto de la calidad del software, se deben diferenciar entre calidad de producto software y la calidad del proceso del desarrollo. Y aquí este punto es fundamental, porque cuando hablamos de la calidad del proceso de desarrollo, hablamos de las personas y de los que están metidos e involucrados en la generación del software, versus la calidad del producto software, que puede ser completamente distinto. No estoy hablando que voy a evaluar la calidad de personas, no. Voy a evaluar la calidad del trabajo que está desempeñando y cómo lo está desempeñando. A eso voy. ¿Se entiende? Para ese lado estamos apuntando directamente a la calidad del software. Dicen la calidad del proceso de desarrollo del mismo. No obstante, las metas que se establezcan para la calidad del producto van a determinar las metas que se establecen para la calidad del proceso de desarrollo. ¿Se entiende? Porque yo quiero que el producto sea de esta manera. Entonces, para lograr esa cuestión, necesito que todas estas personas trabajen con este nivel. A eso va, a eso apunta el proceso de desarrollo, ya que la calidad del producto va a estar en función de la calidad del proceso de desarrollo. Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto. Por eso es importante evaluar el proceso de desarrollo, porque es un indicador, si bien no directo, indirecto, pero es un indicador sí o sí de la calidad del software. Eso es importante, eso es bastante decidor de cómo debería ir el asunto. ¿Ya? ¿Se entiende? Hay un vínculo claro entre la calidad del proceso y del producto en la producción, debido a que el proceso es relativamente fácil de estandarizar y monitorizar. Cada sistema de producción se calibra y debe producir una y otra vez productos de alta calidad. Cuando estamos hablando de procesos de desarrollo, hablamos de lo mismo. Cuando tenemos un equipo de trabajo el cual trabaja siempre
juntos y están constantemente haciendo un trabajo medianamente repetitivo, pero básicamente acostumbrado a un proceso de desarrollo, ellos van a trabajar de manera mucho más ágil y van a implementar cosas mucho más rápido, no yendo en desmedro de la calidad. Por eso que cuando estamos hablando de que el proceso es relativamente fácil de estandarizar y monitorizar, sí, porque ellos van a hacer siempre lo mismo y yo voy a saber qué medir. Teniendo claro qué es lo que voy a medir, yo voy a poder cuantificar qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. ¿Se entiende? Por ejemplo, con medidas de tiempo. En serio, no estoy... Pues puede sonar muy... muy draconiana el punto de medida, pero no es tan así, porque no necesariamente yo voy a estar diciéndole a la gente, usted se demoró 5 minutos en el baño, no, pero yo puedo estar monitorizando y sabiendo, por ejemplo, que en promedio cuánto se demora en hacer un proceso una persona. Puede que un día ande con menos ganas y otro día ande con más ganas, pero ese margen va a ser mínimo, no debería bordear el 10%. No creo que sea más. ¿Se entiende? Si anda con... Puede llegar a una persona, insisto, puede llegar a una persona bajoneada o tiene algún problema, sí. Pero eso también se tabula. Y está dentro del rango de pérdida. No todos los días andamos iguales, no todos los días producimos igual, no todos los días pensamos de la misma manera. Así que ¿qué es lo que hacemos? Simplemente eso se tabula que algún día uno va a llegar un poco más bajo, pero el otro día va a llegar más o menos siempre a un nivel estándar. Así como los viernes, yo sé que después de las 2 de la tarde la productividad desciende. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas deberían estar estandarizadas, ya que simplemente al momento de aplicarlo a un proceso de desarrollo uno lo tiene más que claro. Sin embargo, el software dice ahí, no se manufactura, sino que se diseña. Y ahí es donde entramos en los otros elementos. El desarrollo de un software es un proceso más creativo que mecánico. Eso es lo que nunca han entendido todos los jefes que yo he tenido. Que el proceso de desarrollo de software es un proceso de creatividad. ¿Ya? Y no es mecánico. No estoy haciendo autos. Los autos se hacen en serie. ¿Se entiende? Acá yo estoy haciendo un proceso creativo, el cual está basado en una ingeniería, sí, está basado en software, sí, pero sigue siendo un proceso creativo. Y los procesos creativos tardan. Ahí es donde a nosotros particularmente, y eso es donde vamos al tema de la negociación, volvemos un poquito para atrás, cuesta. Porque un proceso creativo en ocasiones es que a uno se le ocurre una idea. Y el que a uno se le ocurra una idea forzándola es muy difícil. ¿Se entiende? El desarrollo de software es un proceso más creativo que mecánico, donde las experiencias y habilidades individuales son importantes. La calidad del producto, sea cual fuera el proceso utilizado, también se ve afectada por factores externos, como la novedad de una aplicación o la presión comercial por sacar un producto rápidamente. ¿Se entiende? O sea, nosotros vamos a estar presionados, sí, vamos a estar presionados, pero yo no puedo estar presionándome más de la cuenta, porque lo único que va a salir van a ser puras burradas, o voy a estar perdiendo mi tiempo tratando de solucionar cosas que no son una solución viable. Preferible pegarse una vuelta a tomarse un café para distraerse, que estarse agarrando cabezazos con la muralla a ver si se me ocurre alguna idea. Los procesos creativos son complejos. Por eso a un artista, a un escritor, a un pintor, a un músico no se le dice cuándo hacer una canción. A un pintor cuándo pintar un cuadro o que pinte una obra maestra. A un escritor que escriba una obra maestra, no. Son cosas que nacen. Dentro de los procesos de ingeniería, nosotros también, dentro de los procesos de ingeniería y dentro de los procesos del desarrollo de software, nosotros tenemos claro que hay procesos los cuales son importantes y que son medianamente estándar. Y uno tiene que repetir muchas veces.
Pero cuando quiere crear algo bien hecho, en ocasiones lo que pasa es que yo tengo que construir todo eso. Hay partes de las cuales son medianamente simples y se pueden hacer rápidamente, pero hay otras de las cuales hay que darle toda una vuelta de tuerca y empezar incluso a investigar librerías, investigar tecnologías nuevas para lograr una solución viable, insisto, viable e implementable. Porque, ojo, puede ser viable pero no implementable. ¿Se va entendiendo, chicos, el proceso con respecto a las métricas, cómo van afectando? Gracias por su cooperación. Los modelos de calidad, ya quedan. Gracias, don José Luis, gracias. Insisto, los modelos de calidad de software a lo largo del tiempo, como dice ahí, han desarrollado diferentes modelos para evaluar la calidad del software, que intentan descomponer la calidad en una categoría de características más sencillas. Entre ellos se puede mencionar el de McCall, Evans y Marciniak, Deutsch y Willis, Ford, entre otros. Todos ellos tienen, ojo, son autores, ellos son autores de libros, los cuales ustedes pueden buscar. Creo que tengo hasta la bibliografía por ahí, pero lo saqué de un paper muy largo esta cuestión. Todos ellos tienen distintos niveles de métrica. Ustedes pueden revisarlo y van a buscar métricas y, ojo, métricas puntuales donde les van a enseñar a medir o donde les van a decir qué es lo que se va a medir. ¿Cuántas líneas de código hice? ¿Cuánto tiempo por línea de código ocupó? ¿Cuánto es el tiempo de ejecución en un computador promedio de esa línea de código? Ojo, todo eso está mezclado. Y con eso nosotros hacemos métricas. Dice, un hito en la definición de estándares de calidad de productos de software lo constituye la publicación de la ISO, en 9126 en 1991, hace 30 años. Luego, en el 2001, este estándar fue reemplazado por dos estándares relacionados, que es el ISO IEC 9126 y que especifica características métricas y bla, 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 y el estándar del ISO, el 14598, que especifica evaluación de productos de software, ¿ya? El cual los cuales saltaron en el 2196 y salieron revisiones hasta, creo que la última que salió fue el 2012 o 2013, ya con revisiones regulares, ya, en donde, ojo, la ISO, para los que no lo sepan, es una institución a nivel internacional que hace normativas de todo tipo, ya, por eso hay empresas e instituciones las cuales dicen que están certificadas en ISO. O sea que lo que dicen ellos es que tienen ciertos procesos estandarizados de acuerdo a lo que ISO dice, ¿ya? La ISO se asoció con la IEEE, que es otra institución que regula estándares de electricidad y electrónica, y se asoció con la IEC, que es una institución británica de comercio, si mal no me equivoco, y ellos lograron al final hacer, como dice ahí, ojo, un poco resumiendo todo lo que dice ahí, lograron hacer la 25000, conocida como la SQUAR o la Software Quality Requirement and Evolution, que fue basada en la 9126, la cual básicamente, como dice ahí, aborda 5 puntos particulares: la gestión de la calidad, los modelos de calidad, medidas de calidad, requerimientos de calidad y la evaluación de la calidad. Luego están todos estandarizados. Esa cuestión fue un dolor de muela porque la cuestión se demoraron en sacarla como 3 o 4 años. Ya 3 o 4 años en los cuales estuvieron estas instituciones colaborando para lograr un estándar, el cual es un libraco, no es tan grande, pero un libro más o menos importante que habla solamente sobre el software, nada más. Solamente sobre software y cómo evaluar ese software. Eso es lo que hace.
en básicamente esos 5 tópicos puntuales, insisto. Y la 25.000, insisto, es la actual estándar de calidad a nivel internacional. Si alguien quiere hacer un software, tiene que leerse ese documento. Ojo, no son difíciles las cosas que hay que hacer, pero igual el documento es largo y se puede echar a andar sin ningún inconveniente cualquier tipo de herramienta cumpliendo esos estándares. No es más que eso. Ojo, lo más probable es que si nosotros le echamos un ojo y tratamos de implementarlo, hay un par de cosas que a nosotros nos van a decir, como por ejemplo la nomenclatura de las variables, que las variables tienen que tener un nombre de tal y tales características, que el software tiene que estar bajo ciertos estándares con respecto a cómo se construye o cuál es su estructura, y así sucesivamente, pero nada de otro mundo. Ya voy, ahí está. Métrica y medición. La medición es un elemento clave en cualquier proceso de ingeniería. Las medidas se implementan para comprender mejor los atributos de los modelos que se crean y evalúan la calidad de los productos de la ingeniería. Por las características inherentes al software, sus medidas y métricas son indirectas y por lo tanto expuestas a debate. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a medir algo? ¿El software se puede medir? Sí, sí se puede medir, pero ¿qué es lo que quiero medir del software? ¿Cuánto se demora en hacer un proceso? Va a ser completamente distinto de un computador a otro porque tienen poder de procesamiento distintos. Pueden ser iguales, pero tienen software distinto. Pueden ser exactamente iguales, instalados igual, con software igual los números van a ser distintos. ¿Por qué? Porque los procesos están siendo administrados de distinta manera, o la cantidad de memoria que está ocupando uno versus el otro no es igual. Todo afecta. ¿Se entiende? Nos pueden dar resultados pero muy disímiles uno del otro, siendo los mismos elementos. Se acercan, sí, pero puede que no sean iguales. Una métrica contiene la definición de un método de medición o un método de cálculo o una escala asociada. ¿Ya? En donde la escala pueden ser de numérica, es decir, donde yo le voy a colocar 10 estados en donde uno es mínimo o nulo, ¿ya? Y el 10 es todo, dando porcentaje entre medio. Puede ser con 3 estados, nulo, medio y alto, también es un tipo de apreciación, o puede ser porcentual, o puede ser por una escala de valor. Me dio, si estamos midiendo tiempo, por ejemplo, 70 segundos. El otro dio 78 segundos. Y vamos valorando, en base a eso podemos sacar un promedio y podemos definir cuál es más rápido que otro. Por ejemplo, el método de medición es la secuencia lógica particular de operaciones y posibles heurísticas. Aquí se pone medio extraño cuando hablamos de heurísticas. A ver. Ya chicos, mil disculpas, me estaban llamando mi jefe. Ya. Volviendo al tema. Estamos viendo el tema de la heurística. Ojo, dice posible los métodos de medición en la secuencia lógica particular de operaciones y posible heurística especificada para permitir la realización de la descripción de una métrica por una actividad de medición. Por otro lado, la escala se define como un conjunto de valores con propiedades definidas. Heurística, insisto, cuando estamos hablando de heurística, yo sé lo que iba a hacer. Heurística, la definición para que quede más claro. Heurística viene del griego eupiakeif, que significa hallar o inventar. Etimología que comparte eureka, ¿ya? Aparece en más de una categoría gramatical. Cuando se usa como sustantivo se refiere
a la disciplina, el arte o la ciencia del descubrimiento. ¿Ya? Por eso cuando hablamos de las mediciones de secuencia y operaciones y posible heurística, es cuando yo voy descubriendo cosas, cuando yo voy asomándome a este tipo de mediciones, insisto, este tipo de mediciones heurísticas, lo que hace es tratar de descubrir procesos particulares para saber cómo se están comportando. Nada más que para eso. ¿Ya? Nada más que para eso. Uy, ¿a dónde voy? Ya no me acuerdo. Dame un segundo. Métricas y medición. ¿Qué parte voy? No, si pasa eso. Ah, aquí estoy. Ah, no nos queda tanto. Estaba viendo si es que no alcanzaba la hora. ¿Ya? Entonces, con ese tipo de mediciones, insisto, con ese tipo de mediciones, con ese tipo de, digamos, de métricas, nosotros tenemos que enfrentarnos, o nosotros tenemos que directamente echar a andar esta cosa. ¿Ya? Como dice, ¿cómo medimos la calidad en aplicaciones de tipo web? Los avances en Internet han conducido a un desarrollo impactante de sistemas y aplicaciones basadas en web. ¿Sí? Suceso que se presenta como el más significativo en la historia de la computación. Muchas de las nuevas tecnologías y estándares de la web han surgido en los últimos años, es decir, estamos hablando de cuando, del 2000 para adelante, más o menos, los últimos 20 años. Ojo, y habiendo cambios todos los días, eso es lo peor. Ya, el último año para la mejora del apoyo a nuevas aplicaciones. Están en web, tenemos XML, servicio web, web semántica, técnica de personalización web, minería web, inteligencia, el context web y todo lo que viene con móvil y servicios web. Estamos hablando de una cantidad impresionante de cosas. Las aplicaciones web son diferentes en otras categorías de software, son eminentemente de red. Las gobiernan los datos y se encuentran en evolución continua. ¿Ya? Es decir, tratar de medir eso igual cambia un poco y depende del avance de la tecnología, juega un poquito en contra del tratar de hacer o de rehacer algo. ¿Ya? Por eso las métricas en la capacidad, en la calidad de las aplicaciones de tipo web en ocasiones son muy disímiles, porque puede que la aplicación esté muy bien hecha pero a lo mejor es antigua. ¿Se entiende? Y ahí es donde va un poquito en el medio de su calidad. ¿En qué parte voy? No. La inmediatez dirige su desarrollo en esa parte. ¿Ya? La seguridad es un requisito prioritario y la demanda de estética, así como la entrega de contenido funcional, son factores diferenciales adicionales. Fíjense, aquí ya mencionamos cosas que se pueden medir. Ojo, ¿cómo las medimos? La demanda estética, la inmediatez, requisitos prioritarios, la seguridad, cómo mido la seguridad. Ese tipo de cosas son cuantificables. Nosotros podemos medirlas y darle escalas de valores con las cuales podemos trabajar. Como dice ahí, en general, con los mismos modelos para el software tradicional. Sin embargo, hay características que son más relevantes en este contexto, como por ejemplo la facilidad de uso, la funcionalidad, la fiabilidad, eficiencia y la facilidad de manejo. Orsina, otro autor, Orsina define un árbol de requisitos de calidad para aplicaciones web y Offutt agrega otros atributos como seguridad, disponibilidad, escalabilidad y tiempo en el mercado. Son distintas unidades de medida. Todas nos sirven para saber y para tener métricas de cómo hacerlo. ¿Ya? La calidad de la programación mirada desde un punto de vista orientado a objetos. ¿Por qué nos compete esto? Y vamos a ver una orientada a aspectos y después vamos a ver la heurística propiamente tal. ¿Ya? ¿Por qué nos compete esto? Porque, por ejemplo, todo lo que es programación móvil está orientado a objetos. Como dice ahí, el desarrollo de programas orientados a objetos, o PO, es cada vez mayor. Sin embargo, no hay evolución del mismo ritmo de uso de las métricas
Para este paradigma, las métricas orientadas a objetos, al igual que las de software convencional, buscan entender la calidad del software, evaluar la efectividad del proceso y mejorar la calidad llevado a cabo al nivel de proyecto. Nada más que eso. En donde yo voy a medir quién hizo qué cosa, cuánto se demoró, cómo lo hizo, cuánto código metió, qué aplicaciones ocupó y cuánto proceso y otras cosas hizo. A eso va, pero no ha cambiado mucho, a diferencia del web, que el web sí ha cambiado bastante. ¿Se entiende? Sin embargo, las POD difieren en importante medida del desarrollo utilizando enfoques tradicionales. Por esta razón, las métricas deben ajustarse a las características que lo distinguen, por ser encapsulamiento, ocultamiento de la información, herencia y técnicas de abstracción de objetos que hagan única a esa clase. Ese tipo de cuestiones, y aquí estamos hablando de una cachada de pillejería técnica que yo sé que les va a causar ruido, pero básicamente a eso se refiere. ¿Ya? Que esa parte técnica que tiene puntualmente la programación orientada a objetos se mide de una manera particular y ese estándar tiene que considerarse de esa manera particular. ¿Ya? A eso apunta. Así como el de tipo web tiene ciertos factores, este trabaja con los estándares, pero además hay que agregarle ciertos factores puntuales. ¿Ya? Entre las métricas encontradas dentro de la literatura, con cierta relevancia en la orientación en la programación orientada a objetos, sobresalen las diferencias las definidas por Abreu, Schidamberg y Kember y Lawrence and Kidd, que abordan todos los posibles niveles de granularidad, que básicamente habla sobre todas las partes y atomizando un poquito sobre que en distintos niveles en donde va pasando grano a grano o gota a gota los flujos de información y cómo medirlo. Básicamente eso. Nivel de acoplamiento, métricas a nivel de herencia, métricas a nivel de clases, métricas a nivel de métodos. Nos va juntando todo esto y nos va diciendo ellos nos van diciendo puntualmente qué es lo que tenemos que medir y cómo qué debería medirse y cómo eso afecta dentro de todo nuestro proceso de desarrollo. A eso apunta. Calidad, y aquí donde insisto, hablamos de la programación orientada a aspectos. El modelo de programación orientada dije como me confundí tanto. Insisto, toda tarea de esa responsabilidad de una clase o un pequeño número de clases agrupadas en una forma lógica. Sin embargo, existe en ocasiones en las determinadas servicios se utilizan las diversas clases y no tienen suficiente entidad para incluirlo en la clase específica, lo que provoca repetición de código a lo largo de la aplicación. Esto se llama un aspecto. Los bloques de código, y ahí estamos hablando, esto es como un nivel de abstracción un poco más alto, en donde vemos no a nivel de código o a nivel puntual de una página que yo haya programado, sino que se ve con respecto a un aspecto particular y el cómo se desempeña, es un conjunto. ¿Ya? Por eso dice que, por ejemplo, los bloques de código dedicados a la sincronización de los accesos a los recursos, en la persistencia de datos, yo sé que esto es chino, pero es para que entiendan, cuando estoy hablando de persistencia de datos, por ejemplo, un grupo de código, el cual, por ejemplo, está encargado de entregarme la hora y entregarme la hora en todos los lugares del mundo. A eso estamos hablando de una persistencia de datos, porque va a entregar, ¿ya? Registro de auditoría, logs, y estos bloques de código son características o temas de interés, contents, dentro de un sistema de software. La diseminación de estos contents o concentradores a través de varias clases son conocidos como clustering concept o concentradores de datos, por decirlo de alguna manera, porque
cross cutting, deme un segundo, voy a buscarlo. No me acuerdo de memoria de la terminología. Pasamos objeto. Aquí está. Esto es para definirlo solamente, ¿ya? Para tener más o menos claro el concepto. Mi inglés no es muy bueno. Básicamente el concepto es corte transversal, pero es básicamente donde, aquí es lo que se refiere con el cutting consort, es un concentrador donde, por ejemplo, todos los elementos tienen que recurrir a él para buscar elementos, por eso se llama, eh, está orientado a un aspecto particular, ¿ya? Va por esa línea. Normalmente los aspectos están mezclados en los principales módulos de los componentes del sistema, causando el problema de tener código desordenado. La programación orientada a aspectos, o POA, trata de encapsular estas características en módulos distintos. Es decir, por ejemplo, yo necesito que un aspecto esté todo aquí, y ahí yo voy a sacar todos los datos. A eso se refiere. El cómo yo lo programa adentro va a ser orientado a objetos, o puede ser orientado a eventos, ¿ya? Pero generalmente actualmente está orientado a objetos. Pero un aspecto completo es una sección. Dentro está programado orientado a objetos, en donde yo defino los aspectos que quiero tratar. Por eso se llama programación orientada a aspectos. Trata de encapsular estas características en módulos en vez de tenerlos dispersos en los componentes del sistema. Por ejemplo, voy a tener un módulo completo que me va a validar todo lo que yo necesite. Yo voy a llamar a ese módulo para que me valide que el root sea válido, que el correo electrónico tenga el formato que corresponde, que el número de teléfono tenga el formato que corresponde, y todos los formatos que quiera validar tenéis. ¿Ya? Eso va a hacer. Y con eso yo tengo un aspecto, validaciones ya solucionado, en un área aparte. A eso se refiere. Y aquí entramos a la técnica metaheurística orientada a la calidad del proceso de desarrollo. Como dice ahí, con el aumento de las prestaciones de la computadora y recursos asociados del desarrollo de software, se hizo más complejo el tratar de tener esta cuestión medida, pasando a ser una tarea realizada por una sola persona en pocas horas, a convertirse de ser una tarea realizada por una persona, a convertirse en un conjunto de actividades interrelacionadas que deben realizarse en grandes equipos de trabajo durante meses. No es simple, ¿ya? Así que ¿qué es lo que se logra? Los problemas de optimización se plantean toda la ingeniería, y la ingeniería de software no es la excepción. A pesar de ser una disciplina joven, no es una excepción. Según Chicano, otro autor, en la actualidad existe un creciente interés por la aplicación de técnicas de optimización a problemas de ingeniería de software, ya sea mediante el uso de algoritmos exactos, heurísticos ad hoc o metaheurísticos. Si bien los algoritmos exactos garantizan el encontrar el óptimo global de cualquier problema, tiene grave inconveniente en el problema real en su tiempo de ejecución, crece de forma exponencial. Es decir, cuando yo sé que esa cuestión sonó a chino mandarín, pero básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? La ingeniería de software, insisto, está tratando de solucionar el problema de la medición. Para eso se aplican distintos tipos de algoritmos para poder hacer la pega, porque ya antes era simple, ahora es complejísimo. Producto que los mismos software son complejos. Para eso se ocupan este tipo de algoritmos que son heurísticos, exactos. El problema del exacto es que va a hacer la pega bien, pero cuando lo tratamos de trabajar con un problema real, su complejidad crece, y crece de manera exponencial. Y es solamente para un problema.
En cambio, ¿cuál es la gracia del heurístico? Heurístico de Adobe, en cambio, suelen ser bastante más rápidos, pero las soluciones no suelen ser óptimas. Llega a niveles aceptables, pero no es óptima, no es la más idónea. La método heurística ofrece un equilibrio adecuado entre ambos, ¿ya? Son métodos genéricos que ofrecen soluciones de buena calidad en tiempos moderados, ¿ya? Es decir, alcanzan buenos niveles de aceptación, no son exactos, buenos niveles de aceptación, pero se demoran un poco más. Ahí es donde llegamos a esos niveles, ¿ya? Ofrecen soluciones de buena calidad en tiempos moderados. En esta línea de investigación se analizan las alternativas para aplicar, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer a los problemas de optimización de ingeniería de software, algoritmos metaheurísticos que ofrezcan soluciones de cierta calidad en un breve periodo de tiempo y un compromiso entre calidad y soluciones rápidas, entre la calidad de la solución y la rapidez? Es decir, está bien, queremos solucionarlo, queremos ver cuánto se va a demorar esta cuestión, pero a lo mejor podemos ocupar uno que no sea tan acertado, pero que se demore un poquito más. Porque uno se demora poco, pero no es asertivo. El otro se demora mucho, y es exacto. El otro se demora un tiempo medio y a lo mejor no acierta tanto, pero tampoco cabe muy lejos de donde nosotros queremos llegar. A eso va con el tema de la metaheurística. Ojo, no es para que ustedes le peguen la vuelta completa, sino que para que entiendan que existen estas herramientas, así como el orientado a aspectos, así como el orientado a objetos. Es para que entiendan cómo se trabajan. Ya. Y aquí vienen algunos de los numerosos trabajos en este sentido. Los nombré solamente. Descrier y Ruir abordan el problema de la selección de requisitos para dar iteración del proceso de desarrollo. Simon y Palmer plantean el diseño conceptual con un problema de optimización me comí la D, del problema de la generación automática de código paralelo óptimo a partir de código secundario. Eso también ha sido abordado por Nisbet y Williams. La solución a problemas de optimización relacionados con la planificación de proyectos y la generación automática de casos de prueba ha sido propuesta de Enrique Halva et al. No tengo idea de dónde sale el tipo. Y Chicano presenta un análisis de la evolución de este campo de investigación, demostrando un aumento casi lineal de los trabajos a partir de 1999. Es decir, es un problema que está en crecimiento y en boga. Es decir, el análisis lo siguen teniendo. ¿Se entiende? Estas son, insisto, con esto terminamos con las métricas de medición, insisto, de que pueden existir, insisto, que pueden existir con respecto al los procesos de desarrollo. Fue bastante condensado, traté de no darle tanta vuelta, traté de mencionarlo justo en el sentido de que ustedes entienden que existen métricas, que hay todo un proceso de ingeniería grande atrás. No me interesa que eso lo aprendan de memoria, me interesa que sepan que existen, que se pueden aplicar y para qué sirven. Recuerden, la métrica es de suma importancia en el conocimiento de esta, es de suma importancia el conocimiento de esta métrica para poder evaluar y dirigir el desarrollo del proyecto. Para eso sirven, porque son indicadores los cuales me van a decir qué parte estoy fallando, qué parte flaquea, qué parte sube. Si en algún minuto, ojo, no estoy diciendo que ustedes vayan a dirigir un proyecto de software, a lo mejor sí, ¿ya? Pero en el área que estén, ustedes van a tener que estar midiendo, buscando, dando indicadores para saber cómo van en distintas áreas. Esa es la idea. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer con respecto a esas áreas? Dejarlo lo más claro posible para que esté disponible para todo el mundo esos indicadores, cosas que puedan ver cuánto están llevando. Como dice ahí, el no conocimiento de esto y el considerar lo poco importante es un error muy grave al momento de evaluar el desempeño del equipo de desarrollo, dado que estas son métricas las que nos demostrarán
con indicadores cuantitativos si nuestro equipo necesita mejora y en qué área puntualmente. ¿Se entiende? Eso es lo importante de tener las métricas y saber por qué. ¿Ya? Hoy día, como le dije, yo creo que hasta... nos quedan cuántos, 20 minutos. Hasta ahí yo creo que es bastante importante el hecho de saber cómo trabaja y cómo trabajan estas métricas, fundamentalmente ¿en qué sentido? En el sentido de cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros mostramos estos el trabajo que se está desarrollando. Cuando ustedes están haciendo un trabajo tienen que demostrarlo de alguna manera. Un programador no puede decir, no, yo tengo el programa en mi computador. Él tiene que demostrarlo con métricas y con indicadores. Y esos indicadores actualmente se generan casi de manera automática, en donde al programador no se le va a decir ni exigir, simplemente se le va a preguntar, ¿está todo bien? Se te está notando un alza aquí en estas partes, pero te notamos bajita en esto otro. ¿Se entiende? Eso es lo que se va a mostrar, por decirlo de alguna manera. Y lo último que quería mostrarles el día de hoy, este trabajo muy largo, sí. Déjenme ver si encuentro una parte fundamental. Es que lo encontré y me parece simpático. Ah, aquí está. Esto está bueno. Lo voy a dejar por aquí. Dame un segundo. Kanban, tal como dice ahí, en pocas palabras. Ojo, esta cuestión fue ideada creo que por el gerente de producción de Toyota. Y aquí es donde viene la parte simpática. Esto es completamente distinto a lo que estábamos viendo. Quiero aprovechar los últimos 20 minutitos para mostrarles esta parte, solamente para mostrarles, después les voy a hacer la presentación bonita, pero básicamente para que entiendan el concepto. ¿Ya? Kanban es una metodología para ordenar el trabajo, no es para otra cosa, la cual también obviamente se extrapoló hacia la parte del desarrollo de software, pero solamente para ordenar el trabajo. Como dice ahí, esta cuestión lo que hace es visualizar el trabajo, en donde divide el trabajo en bloques, escribe cada elemento en una tarjeta y lo pone en un muro. Utiliza columnas con nombre para ilustrar dónde está cada elemento del trabajo. ¿Ya? Limita with el work in process, o el trabajo en progreso, trabajo en curso, ¿cierto? Asigna límites concretos a cuántos elementos pueden estar en progreso a cada estado del flujo. Mide el lag time o el tiempo medio para completar un elemento, a veces llamado tiempo de ciclo, y optimiza el proceso para que el lag time sea tan pequeño y predecible como sea posible. Y es algo como esto, donde tengo un flujo que tengo pendiente, a la espera, probar, entregar, terminado. Este es como desarrollo, en donde yo simplemente voy colocando, y si se fijan un poco se parece al tablero de Scrum, en donde yo coloco las tareas pendientes. ¿Ya? Coloco las tareas pendientes, las por hacer. ¿Ya? A ver, sí, las tareas pendientes por hacer, las que están en progreso, las que están terminadas. Esto, ¿dónde lo podemos ver de una manera mucho más gráfica? En Trello. Trello, para que les parezca, aunque les parezca extraño, Trello es una herramienta web para hacer esto. Es muy simpática esta herramienta. Voy a tratar de loguearme, no me acuerdo de mi... Vamos a ver si me deja entrar. No, me deja entrar. Ahí me dejó entrar. Parece que sí, parece que no, parece que sí. No. Ya, vamos a crear la cuenta.
Si se fijan, no es muy difícil. Sí, ahí también me mandó a Trello. ¿Cuál es la gracia? Insisto, Trello nos permite generar este tablero de actividades. Ejemplo 001. Yo puedo agregar otros miembros, sí, pero lo voy a dejar solamente ahí para hacer la tarea conmigo tal cual está. Él es gratis, tengo hasta 10 tableros, ya, y el resto son pagados. Pero con el gratis a mí me basta y me sobra. Ya. Entonces, ¿dónde me dejó? Tendré que tomar la oferta exclusiva por 30 días. No voy a anotar ninguna cuestión. Y ahora no me deja. Qué raro. ¿De cuándo que empezó a cobrar Trello? Va. Ahí está, fíjense. Acá tenemos, ojo, acá tenemos una. Acá tenemos, fíjense, tengo cosas que hacer, en progreso, hecho, contraseñas, contactos. Yo puedo agregar las columnas que quiera. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un calendario y puedo ver qué actividades tengo pendientes y para cuándo. ¿Se fijan? Puedo trabajarla como tablero en donde tenga las columnas. Loomer, público. Puedo, a ver, cerca del tablero. No. Puedo darle a las actividades, por ejemplo. Voy a ver los detalles que hay. Incluso, bueno, no soy propietario de ninguna, no me permite, pero debería permitirme por actividad, por ejemplo, cambiar. Fíjense que hay acción y yo podría incluso cambiarle el porcentaje, si fuera propietario, insisto. Si fuera propietario, podría incluso cambiarle, por ejemplo, el porcentaje de progreso. Porque ustedes tienen porcentaje de progreso. ¿Se entienden, chicos? Voy a buscar alguna otra alternativa porque parece que Trello empezó a cobrar. Insisto, y esto es lo mismo que Kanban. Insisto, esto es una pincelada sobre cómo trabaja Kanban. Como dice Scrum es más reactivo que Kanban. Trabaja de la misma manera. Es muy usual que se trabaje con un tablero de tipo Kanban en Scrum. ¿Ya? Por eso quería mostrárselo a modo de herramienta extra. Chicos, yo creo que por hoy está bien. Voy a detener la grabación.